This episode is brought to you by Amazon Prime. Black Friday game day on Prime is an epic day of live sports. It all starts at 9 a.m. Eastern with the Capital One Skins game. Then, Black Friday football returns when the Bears take on the Eagles at 3 p.m. And it culminates with the final night of Emirates NBA Cup group play with Bucks Knicks at 7 p.m. and Mavs Lakers at 10 p.m. Black Friday game day, only on Prime. Meet the computer you can talk to. With Copilot on Windows, working, creating, and collaborating is as easy as talking. Got writer's block? Share your screen with Copilot Vision to help spark inspiration, and use Copilot Voice to have a conversation and brainstorm ideas. Or maybe you need some tech help. With Copilot Vision, Copilot sees what you see. Let Copilot talk you through step-by-step guidance so you can master new apps, games, and skills faster. Try now at windows.com/Copilot. Hay historias que no deberían existir. Nombres que jamás tendríamos que haber aprendido. Pero cuando el horror se esconde detrás de la normalidad, el silencio se vuelve cómplice y el sistema, verdugo. En plena Alemania industrial, entre fábricas, carbón y ciudades grises donde nadie mira a nadie, camina un hombre, delgado, torpe, anodino. Lo saludan en la escalera, le llaman tío Achim y nadie sospecha que es un depredador. Tras esa cara inofensiva se esconden 21 años de crímenes, 14 asesinatos, cuerpos mutilados, sadismo, canibalismo. Y mientras él seguía matando, la policía perseguía a inocentes. Los archivos no se conectaban. El monstruo perfeccionaba su técnica. Este no es solo un caso de true crime. Es el retrato de un sistema roto, la anatomía de un fracaso institucional. Una advertencia de lo que puede pasar cuando el horror se vuelve invisible. Soy Alejandra Lavín y en este episodio de Criminología en Serie nos adentramos en uno de los casos más estremecedores y clínicamente perturbadores de la Europa del siglo XX. Hoy hablamos de Joachim Georg Kroll, asesino en serie sádico, pederasta y caníbal alemán. La historia de Kroll es un caso de estudio por dos razones. Por un lado, la mezcla explosiva de parafilias que presentó, y por otro, su larga impunidad, que expone brutalmente las fallas del sistema de la época. Una policía fragmentada, sin acceso a bases de datos centralizadas, y una ciencia forense que en los años 60 y 70 aún no contaba con ADN ni perfiles criminales integrados. Joachim Kroll es considerado uno de los peores criminales en la historia alemana de la posguerra. Hoy su historia no solo nos enfrenta al horror, nos obliga a mirar de frente todo lo que permitió que dicho horror existiera. Es 3 de julio de 1976, Duisburgo, Alemania. La policía despliega un operativo puerta por puerta. El vecindario siente esa inquietud que se instala en el cuerpo cuando algo grave ha ocurrido y nadie quiere decirlo en voz alta. Hay patrullas, agentes haciendo preguntas, silencios incómodos detrás de las puertas. Todos saben que buscan a alguien. Lo que no saben es lo que van a encontrar. En medio de esta tensión, un vecino del edificio les dice a los investigadores que tiene una pequeña sospecha, que la tubería del desagüe del edificio ha estado bloqueada, que olía mal, que no sabe si tenía relación con lo que están investigando, pero algo no le cuadra. El hombre explica que ya había hablado con el vecino del último piso, un hombre normal, tímido, al que los niños conocen como tío Achim.
Le había preguntado si sabía qué pasaba con el desagüe, y la respuesta había hecho que un escalofrío le recorriese la espalda. «Oh, son tripas». El tipo del ático lo dijo sin pestañear, de manera algo descarada. Afirmó que había estado despedazando un conejo, como si fuera lo más normal del mundo tirar vísceras por el inodoro de un edificio compartido. Había prometido limpiar la tubería, y después el vecino lo vio deshaciéndose de los restos en el cubo de basura del patio. Entonces, los agentes bajan hasta el último piso, rodean el cubo de basura, se miran entre ellos y lo abren. Se inclinan y observan con atención, y lo entienden de inmediato. No hay rastro de ningún conejo. No hay piel ni vísceras de animal. Lo que tienen ante ellos son restos humanos. Y la siguiente pregunta es inevitable. ¿Quién es el hombre que supuestamente ha arrojado partes humanas por el retrete? Joachim Kroll, a simple vista un hombre inofensivo, delgado, reservado, y una vida que se sepa sin ningún acontecimiento reseñable. Para muchos apenas una sombra más entre las miles que habitan el corazón industrial de Alemania. Pero detrás de esta fachada se esconde uno de los asesinos más perturbadores y prolíficos de la Alemania de posguerra. Joachim Georg Kroll nace el 17 de abril de 1933 en Hindenburg, Alta Silesia, una región que hoy forma parte de Polonia, bajo el nombre de Serbes. Es uno de los muchos hijos de una familia obrera de bajo nivel socioeconómico. Las fuentes no se ponen de acuerdo en el número exacto de hermanos. Algunos lo sitúan como el sexto de 9, otros como el menor de 8. Su padre, minero de profesión, es capturado por el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial y se presume que nunca regresa a casa. Tras el conflicto, la familia es desplazada y se reubica en Renania, en pleno corazón de la región de Ruhr. Este lugar después de la guerra es un paisaje urbano policéntrico y densamente poblado, marcado por la industria pesada, el carbón, el acero y por una sociedad aún fracturada. Aunque Alemania vive el llamado milagro económico, la reconstrucción no es pareja. Hay pobreza, desigualdad estructural y altos niveles de contaminación. Esta región, que acoge a miles de trabajadores y migrantes internos, ofrece un entorno donde el anonimato es la norma. Un lugar ideal para que alguien como Kroll pase desapercibido. Es en este contexto donde crece, en un hogar carente de afecto, en medio de una sociedad herida, industrializada y en transformación. Es un niño descrito como débil, pequeño, delgado, objeto constante de burlas tanto en la escuela como en su propia casa por parte de sus hermanos y su padre. Repite curso y finalmente abandona la escuela a los 15 años. Más tarde, evaluaciones psiquiátricas confirmarían un coeficiente intelectual de entre 76 y 79, dependiendo de las fuentes. Desde pequeño muestra señales preocupantes. Se orina constantemente en la cama, permanece aislado socialmente y ya en su pubertad comienza a experimentar fantasías sexuales violentas. Al trabajar con ganadería y participar en sacrificios de animales, descubre que la sangre caliente le provoca una intensa excitación sexual. De esta manera y durante un tiempo, plasma sus deseos en las vacas. No obstante, una vez que Kroll deja de trabajar con animales, pierde completamente el control de sus fantasías. Pasa de una fascinación mórbida por la carnicería a matar y despellejar un gato con el propósito de examinar sus intestinos. Más tarde reconocería haberse sentido incómodo e inadecuado con las mujeres tras un único encuentro sexual que él mismo percibe como un fracaso. Desde entonces intenta acercarse a chicas, pero sus esfuerzos siempre terminan mal. En sus propias palabras, esta frustración lo lleva a una conclusión retorcida. Decide buscar parejas sexuales que no puedan quejarse de su rendimiento. Esta idea se convierte en la base psicológica de sus tendencias sexuales.
Después empieza a experimentar con muñecas hinchables. Las cuelga, las observa y obtiene un particular entusiasmo al imaginar que las mujeres mueren. Como resumiría uno de los investigadores del caso, Kroll quería ver morir a sus víctimas. A pesar de todos estos indicios, las conductas patológicas, los fracasos sociales, las fantasías cada vez más violentas, Joachim logra mantener una fachada de normalidad. Sus vecinos lo conocen como el tío Achim, no genera sospechas. Su bajo estatus social actúa como un escudo, nadie espera nada de él, ni bueno ni malo. Es un trabajador, un vecino tranquilo, alguien irrelevante en medio del paisaje urbano. La fragmentación social y el anonimato hacen el resto. Durante casi 2 décadas, este hombre aparentemente inofensivo logra ocultar una vida secreta marcada por asesinatos, parafilias y una violencia escalofriante. Su máscara resulta tan eficaz como aterradora. El asesino más cruel de la Alemania de posguerra vive justo al lado y nadie lo nota. El 8 de febrero de 1955, tan solo 3 semanas después de la muerte de su madre, Joachim Kroll comete su primer asesinato. Esa pérdida marca un punto de quiebre. La figura materna, su único vínculo afectivo estable, desaparece, y con ella cualquier freno interno. A partir de este momento ya no hay contención emocional ni barreras morales. Su descenso se vuelve irreversible. La víctima es Irmgard Stroll, de 19 años. El encuentro ocurre en la ciudad de Ludenhausen. Kroll intenta acercarse a ella, la agarra, intenta besarla, pero es rechazado. Su manera de interactuar con las mujeres es torpe, directa, violenta. No tiene habilidades sociales ni capacidad para establecer vínculos reales. Pregunta cosas como ¿quieres acostarte conmigo? Sin comprender el contexto, el lenguaje emocional, los límites. Cuando recibe un no, simplemente la sujeta y ese agarre casi siempre es imposible de resistir. El rechazo de la joven lo desestabiliza, lo deja aturdido. En ese instante llega a una conclusión, que la violencia es la única forma posible de vivir su sexualidad. La arrastra al bosque. Allí la agrede sexualmente. La apuñala varias veces y mutila su cuerpo. El cadáver eviscerado es hallado más tarde en un granero. Con este acto, Joachim cruza una línea definitiva y siente algo que lo marcará para siempre: poder, control, la sensación de tener dominio total sobre otra persona. Esta experiencia se convierte en el centro de su mundo interno y no va a detenerse. Más adelante confesaría que algunas de las mujeres que viola se burlan de él por su eyaculación precoz. Él dice que no le queda otra opción que matarlas porque le han visto la cara, porque podrían delatarlo, pero sobre todo porque en este momento, para él, la muerte es parte esencial del acto. A diferencia de muchos asesinos en serie, Joachim Kroll no presenta un patrón claro de víctimas. Su abanico es alarmantemente amplio, desde niñas hasta mujeres adultas, como Maria Hetkin, de 61 años. Esa diversidad no es casual, es el reflejo directo de su forma de operar, completamente oportunista. No busca un tipo específico de persona, solo responde a su impulso. Ese sentimiento divertido, como él mismo lo llama, surge sin previo aviso, y cuando aparece, actúa. La edad o el contexto son secundarios. Si la víctima está al alcance cuando aparece la necesidad, ataca. Un ejemplo claro es el asesinato de Maria Hetkin, ocurrido en torno a la mitad de su carrera criminal en 1969. Kroll pasa el día caminando alrededor de un lago en Essen, disfrutando del buen tiempo. Al anochecer siente ese impulso repentino. Se encuentra con Hetkin y, fiel a su patrón, le pregunta directamente: ¿quieres acostarte conmigo? Ella se niega y el rechazo activa el mecanismo que ya ha usado anteriormente. La agrede, la mata.
En este caso no hay planificación racional, solo una compulsión que debe ser satisfecha. Como en sus otros crímenes, no actúa cerca de su hogar. Su primera víctima, Irmgard Stroll, muere en Ludinghausen, a 1 hora de su casa en Duisburgo. Maria Hetkin cae en Essen a media hora. Esta táctica de desplazarse es una estrategia adaptativa, consciente o inconsciente, que le permite mantener su anonimato. Nunca ataca en su propio entorno, nunca en el mismo lugar 2 veces, al menos en poco tiempo. Este movimiento frustra cualquier conexión entre los casos. Kroll también mantiene un modus operandi que le da control total. Lleva a cabo un ataque por sorpresa y su método habitual es el estrangulamiento rápido. Este control preciso le permite crear el escenario que necesita. Una víctima completamente inmóvil, inerte y bajo su dominio total. Una vez que Joachim logra la muerte, su momento culminante de gratificación sexual llega de inmediato y desaparece igual de rápido. Él mismo explicaría que pierde esa sensación de hormigueo, ese impulso que lo mueve a actuar, y en ese instante deja de mostrar interés por el cuerpo. No intenta ocultarlo, no lo mueve, no lo cubre, lo abandona tal cual y regresa a casa tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. Durante los años en que Joachim Kroll está activo, la investigación criminal en Alemania se enfrenta a serias limitaciones. La ciencia forense es rudimentaria, no existe el análisis de ADN. Las herramientas disponibles se reducen al análisis del grupo sanguíneo, fibras y cabellos. Son pruebas insuficientes para conectar crímenes entre sí, sobre todo cuando ocurren en lugares distintos. En este sentido, la región de Ruhr está fragmentada en múltiples jurisdicciones policiales. Cada comisaría investiga de forma independiente, sin coordinación efectiva entre ciudades vecinas. Además, la propia evolución del modus operandi de Kroll también contribuye a la confusión. A la primera víctima la apuñaló y mutiló. A las demás las estranguló. Las escenas no siguen un patrón claro. Y para complicarlo más, en esta misma época, otros asesinos en serie como Werner Wurst también están activos en la región. El ruido criminal es alto, las pistas difusas. Entre los múltiples episodios, uno destaca, no por su brutalidad, sino por su desenlace atípico. Alguien logra sobrevivir. 22 de agosto de 1965. Una mujer llamada Rita y su pareja, Hermann, aparcan en una zona apartada en un barrio de Duisburgo. Buscan intimidad, pero en las sombras alguien acecha. Kroll ronda por la zona. Ya lleva un rato excitado, ha sentido ese impulso y desea a Rita, pero antes sabe que debe eliminar a Hermann. Para ello, pincha una de las ruedas del coche. El joven sale a inspeccionar y es apuñalado por Joachim. Es la única vez que nuestro protagonista asesina a un hombre. Pero Rita, al ver a su pareja caer con una increíble sangre fría, se cambia al asiento del conductor, arranca el coche y trata de atropellar al agresor. Kroll, sorprendido, apenas logra esquivar el golpe y huye al bosque. Ella sobrevive y con su testimonio deja una pista. Describe al atacante como anodino, sin rasgos que lo hagan memorable. Y eso es precisamente lo que lo ha hecho invisible durante años, su normalidad. Kroll encaja tan perfectamente en el molde del hombre común que incluso cuando una víctima sobrevive, lo ve y lo describe, sigue siendo un desconocido. En este contexto, las estadísticas tampoco ayudan. Entre 1945 y el año 2000, en Alemania, los homicidios sexuales múltiples tienen una tasa de resolución apenas superior al 70%. El fenómeno de la ceguera de enlace, la dificultad para relacionar casos sin conexión aparente entre víctima y victimario, complica aún más la tarea. Sobre todo cuando el asesino se mimetiza con el entorno.
Así, Joachim Kroll se convierte en un tipo de criminal que prospera gracias a un sistema policial fragmentado y una tecnología aún insuficiente. Pero la falta de coordinación policial no solo impide atrapar a Joachim Kroll durante más de 2 décadas, también crea un efecto colateral. La presión por resolver los casos lleva a las autoridades a detener y acusar a múltiples hombres inocentes. Algunos terminan en prisión, otros son perseguidos socialmente y 3 de ellos acaban quitándose la vida. La cadena de errores comienza en 1959 con el asesinato de una mujer llamada Manuela Canot. Un hombre perseguido llega a confesar, presionado por sus propios problemas personales y económicos. Más tarde se retracta, pero el caso ya está cerrado. Años después, Kroll confesaría haber sido el verdadero autor. Ese mismo año, Heinrich Ott, acusado del asesinato de Clara Tesmer, se ahorca en prisión preventiva. Su caso es otro resultado directo de una investigación precipitada. En el 62, la policía detiene a Walter Kevika, un granjero de Walsum, por el asesinato de Mónica Tafel, de 11 años, 5 días después de que aparezca el cuerpo de la niña. Aunque es liberado rápidamente por falta de pruebas, el estigma no desaparece. Los vecinos lo insultan, lo evitan, lo llaman asesino. Su vida se vuelve insoportable. 6 meses después, en diciembre del mismo año, es encontrado colgado de un árbol. En 1966, Adolf Schickel es acusado del asesinato de su novia, Ursula Rolling. También se suicida. La historia vuelve a repetirse en 1970. La víctima esta vez es Uta Reifers, de 13 años. La policía señala directamente al novio adolescente de la menor. Para las autoridades el caso está prácticamente resuelto. El joven es acusado formalmente, y solo gracias a una prueba de grupo sanguíneo y a la posterior confesión de Kroll, quien incluso lleva a los agentes al lugar del crimen y describe lo ocurrido, el muchacho es finalmente absuelto. Cuando Joachim es confrontado en cuanto a estas tragedias, no muestra remordimiento. Minimiza su responsabilidad, lo reduce todo a sus sentimientos divertidos y responde que el sufrimiento de los inocentes es su problema, nada más. Como hemos dicho, van pasando los años, 21 para ser exactos. Recordemos que su primer crimen ocurre en 1955 y también que suele actuar lejos de su propia zona. Es 3 de julio de 1976 y Joachim tiene problemas en una pierna. Desde la ventana de su ático observa a una niña pequeña jugando en la calle. Se llama Marion Ketter y tiene 4 años. Kroll la mira y siente ese impulso que ha aprendido a identificar, su sentimiento divertido. No puede ignorarlo y decide llevarse a la niña a la próxima oportunidad. Esa misma tarde, la desaparición de Marion desata una respuesta inmediata. La policía moviliza unidades y comienza un operativo puerta por puerta en el barrio de Lahr, en Duisburgo. Y entonces aparece una pista. Un hombre le comenta a un oficial algo aparentemente sin importancia. La tubería del desagüe había estado atascada. Ya le había preguntado a su vecino del ático, Joachim Kroll, si sabía algo, y la respuesta lo dejó perplejo. Con total indiferencia le dijo: «Oh, son tripas». Afirmó que había estado desmembrando a un conejo. Además, le había visto después deshacerse de los restos. Los llevó hasta el cubo de basura del patio. Los agentes, alertados por este detalle, bajan hasta la planta baja, se acercan al contenedor, lo abren, observan con atención y lo confirman. No hay rastro de ningún conejo. Lo que hay ahí son restos humanos. Con esa certeza, la policía sube al ático. Lo que encuentran allí es una escena de horror indescriptible. En
el frigorífico, entre los estantes, están colocados el antebrazo, un brazo más y la cabeza. Una olla con agua hirviendo contiene sus manos y pies. El crimen de Marion Keter no es solo el que lleva a la captura de Joachim Kroll, es también el único momento en el que interactúa de esta manera con el cuerpo después del crimen. Ya en su primer asesinato en el 55, mostró indicios de manipulación post-mortem, apuñaló y mutiló a su víctima, incluso después de muerta, en un acto que más tarde se interpretaría como comportamiento de prueba, pero en los crímenes posteriores esa interacción no se repite, salvo aquí. En el asesinato de la niña, no solo la estrangula, siguiendo su modus operandi habitual, sino que desmiembra completamente el cuerpo, lo almacena y lo hierve. Contrario a la creencia popular, Kroll no se llevó partes de otras víctimas. No hay ningún caso en el que sustrajera tejidos para su consumo. El crimen de Marion es la única ocasión verificada de canibalismo y también el momento en que su necesidad de control alcanza su forma más extensa. Este comportamiento no es un simple desvío. Para los expertos representa una escalada clara en su necesidad de poseer totalmente a la víctima. El canibalismo que aparece en este caso y que da origen a su apodo de El caníbal de Duisburgo se interpreta como una expresión posterior y más profunda de deshumanización. Es una manifestación extrema del poder y del control. Este dominio final, como lo describen algunos especialistas, busca anular completamente a la víctima, arrebatarle la vida, mutilarla y finalmente incorporar simbólicamente su cuerpo. Es el punto culminante del proceso que comenzó en el 55, cuando Kroll descubrió por primera vez que matar y ver morir le otorgaba una sensación de poder que nunca antes había tenido. Aquí, en el 76, esa necesidad alcanza su punto más extremo, y es precisamente esa escalada la que lo delata. La noticia se propaga con una mezcla de horror, incredulidad y vergüenza nacional. La prensa lo bautiza, como hemos dicho, como el caníbal de Duisburgo. La imagen del tío Achim, ese vecino amable y silencioso que saludaba en la escalera, se convierte en la representación del monstruo oculto a simple vista. Y las autoridades, por su parte, se enfrentan a una crisis de credibilidad. ¿Cómo es posible que este hombre haya matado durante más de 20 años sin ser identificado? ¿Cómo escapó cada vez mientras otros eran detenidos, estigmatizados o incluso se suicidaban por culpa de una investigación errada? Lo más inquietante es que su detención no es producto de una brillante maniobra policial, sino del único error significativo que comete en toda su carrera. Los investigadores señalan que atacar tan cerca es la cosa más tonta, palabras textuales, que realmente podía hacer. Pero su compulsión era mayor que su razonamiento lógico. Incluso en este crimen final y más atroz, Kroll no muestra remordimiento. Ni siquiera se molesta en preguntar el nombre de la niña. Para él era simplemente un objeto que quería manipular y matar. Una vez que su sensación de hormigueo desapareció tras el crimen, el asunto estaba zanjado para él. Y al igual que con la pequeña, con sus demás víctimas. Al principio Joachim Kroll se muestra hermético. No colabora, no confiesa, no admite nada. Su actitud es pasiva, casi indiferente, y no responde a las preguntas clave de los investigadores. La policía se enfrenta a un muro, un hombre retraído, de bajo intelecto, incapaz de expresar sus emociones de forma directa y que parece vivir en un mundo propio. Es entonces cuando los detectives de la Brigada de Homicidios de Duisburgo, en especial Bernd Jägers, deciden cambiar de táctica. Entienden que con él no funcionarán las técnicas tradicionales de interrogatorio. Si quieren que hable, tienen que crear un vínculo. Y para ello deben dejar de interrogar y empezar a escuchar. Poco a poco, mientras Kroll habla de sí mismo, se nota un cambio.
Se da cuenta de que alguien lo está escuchando. Alguien muestra interés por su vida. Esa percepción es el punto de partida. La confianza empieza a construirse. Jaggers lo refuerza. Te trataré exactamente como a un ser humano. Déjate llevar. Este trato resulta determinante. Joachim, que nunca había recibido cariño ni atención, que no había desarrollado autoestima, encuentra en este contacto humano una grieta emocional. Y a través de esta grieta comienza a hablar. En primer lugar, confiesa 2 casos ocurridos en Duisburgo. Después, otros 2. Por ejemplo, el asesinato de una camarera a la que mató en una ladera. Día tras día, Joachim Kroll sigue confesando más crímenes. Como en muchos casos no sabe indicar una ubicación precisa, la policía organiza un equipo que traza rutas posibles. Lo llevan en coche. Cuando se detienen le preguntan: ¿has estado aquí antes? Si Kroll responde que sí, baja del coche y se orienta usando puntos de referencia: arbustos, árboles, pendientes. En algún momento se detiene y dice: aquí fue. Y entonces descubren algo inesperado. Posee una memoria fotográfica. Es capaz de describir cómo lucía una escena del crimen años antes, aunque no recuerde el nombre del lugar. No necesita conocer su localización exacta. Reconoce el terreno, los elementos naturales, la disposición concreta del espacio. Esa capacidad permite a la policía resolver varios casos sin cerrar. Sus confesiones no solo sirven para reconstruir el alcance real de sus crímenes, también exculpan a personas inocentes. Por ejemplo, confiesa el asesinato de Uta Reifers, un crimen por el cual el principal sospechoso había sido su novio. Confiesa el asesinato de Mónica Tafel, por el cual Walter Kevika fue detenido, estigmatizado y terminó quitándose la vida. Esa confesión, por lo menos, limpia su nombre. Kroll asume su castigo con una mezcla de alivio e ingenuidad. Cree que al confesarlo todo, esa sensación que lo impulsa a matar desaparecerá. Imagina que lo internarán en un hospital, lo curarán y luego podrá volver a casa. Una interpretación simplista, infantil, pero coherente con su comprensión emocional. El juicio de Joachim Kroll comienza el 4 de octubre del 79 en el Tribunal Regional de Duisburgo. No es un proceso precisamente breve, se extiende durante 2 años y medio y abarca 151 días de sesiones. La expectación es enorme. El público y los medios siguen el caso de cerca, cautivados y horrorizados por los detalles que emergen. Una espiral de violencia, desviación sexual y canibalismo. Criminólogos lo bautizan como el caso del siglo. Nadie en Alemania recuerda otro en el que tantas víctimas hayan muerto a lo largo de un periodo tan largo. Kroll había confesado 14 crímenes, pero solo fue acusado formalmente de 8 y un intento de asesinato. ¿Por qué? Por un lado, muchas escenas del crimen eran demasiado antiguas como para conservar evidencia. Por otro, él mismo se retractó de varias confesiones durante el proceso. Además, su defensa detuvo la colaboración con la policía tras 3 meses de trabajo, poniendo fin a las visitas a posibles lugares del crimen y dificultando así nuevas pruebas. Uno de los puntos clave, como en muchos casos de este tipo, fue determinar si Kroll era penalmente responsable. Con un coeficiente intelectual tan bajo y claros indicios de patología, su defensa intentó demostrar incapacidad. Pero el tribunal lo consideró plenamente consciente. En palabras del juez, Kroll era en el más alto grado peligroso. Finalmente, el 9 de abril del 82, Joachim Kroll, de 48 años, es condenado a cadena perpetua por 8 asesinatos y una tentativa de asesinato a una niña de 10 años que había sobrevivido a su ataque. Aunque hay al menos 3 crímenes más que él confesó, con detalles imposibles de conocer sin haber estado allí, esos casos no se juzgan porque los expedientes están incompletos y podrían haber sido motivo de apelación. Kroll ingresa en la prisión de Rheinbach y allí permanece hasta el final de su vida. En todo este tiempo, no recibe ni una sola visita. El 1 de julio de 1991 muere de un infarto a los 58 años.
Algunos expertos intentan comprenderlo más allá del horror y los crímenes. Dicen que Kroll no es simplemente un monstruo ni un enfermo mental incurable. Lo definen como un hombre que fracasa por completo, en lo social, en lo sexual, en lo laboral, y que en ese fracaso absoluto encuentra su única vía de afirmación personal en el asesinato. Una voz experta lo resume de la siguiente manera: Kroll no se habría convertido en un asesino en serie si alguien lo hubiese valorado como ser humano. La figura de Joachim Kroll revela un tipo de depredador cuya aparente simpleza desmonta varios de los esquemas clásicos de la criminología. Los informes forenses situaban su coeficiente intelectual entre 76 y 79, un rango limítrofe que afectaba de forma directa su capacidad de juicio, su comprensión moral y cualquier forma de planificación compleja. A ello se sumaba un profundo desapego de las normas sociales y una grave disfunción psicológica y del desarrollo. Sus confesiones frías y mecánicas fueron descritas como escalofriantemente indiferentes, un reflejo de su mundo emocional prácticamente inexistente. Este vacío se evidenció de manera aún más contundente tras su detención. Kroll creía que, después de una simple operación para curar sus impulsos homicidas, podría volver a su vida. Esta idea casi infantil revela la estructura interna que guiaba su conducta, una incapacidad para comprender la dimensión moral y legal de sus crímenes, y una percepción reducida de sí mismo, como si sus actos fueran el resultado de una dolencia física reparable y no de una patología psiquiátrica profunda. Toda su personalidad formaba un núcleo que explicaba tanto sus actos como su manera de relatarlos. Sobre esta base se construye su tipología criminológica. Joachim fue un depredador sexual movido por parafilias que se desarrollaron de forma irregular y progresiva. Aunque a menudo se le ha encuadrado como necrófilo, su conducta no encaja con la necrofilia clásica. Su deseo sexual no persistía ante un cadáver inerte y de hecho el impulso desaparecía tras la muerte. Esta característica lo acerca más al homicida sexual sádico y en ciertos momentos a formas puntuales de necrosadismo, donde convergen asesinato, mutilación y dominación post-mortem. Sin embargo, en su caso no hay evidencia suficiente para hablar de una parafilia centrada en la destrucción del cuerpo. Las mutilaciones extremas se limitaron a su primera y su última víctima, lo que sugiere otras dinámicas. Un primer crimen como ensayo de una fantasía todavía sin formar y una última agresión como intento de recuperar esa intensidad inicial o como expresión de un colapso final. Su trayectoria demuestra hasta qué punto la firma de un asesino sexual no siempre nace definida. En el 55, en su primer homicidio, aún no había asociado plenamente la combinación que más tarde se convertiría en su núcleo de excitación. La asfixia unida a la observación consciente de la agonía terminaría intensificando al máximo su gratificación. Pero incluso entonces ya mostraba indicios de experimentación que incluían cortes post-mortem y múltiples puñaladas, señales de una fantasía que empezaba a tomar forma. Kroll presentaba todos los rasgos del asesino desorganizado, pero la capacidad de mantenerse activo durante más de 2 décadas, cambiar de zonas de ataque y evadir a la policía mostró otro tipo de astucia, rudimentaria pero funcional. Los criminólogos alemanes la describieron como la inteligencia práctica del campesino, una forma de supervivencia no sofisticada pero efectiva. Esto lo sitúa mejor como un asesino mixto, alguien desorganizado que, pese a sus limitaciones, aprendió a moverse dentro de un sistema débil. A partir de aquí nace uno de los mitos más persistentes, el del genio maligno. Su larga impunidad llevó a imaginarlo como un criminal brillante y metódico, casi imposible de atrapar. Pero esta imagen no se resiste a ningún análisis sobre su personalidad. Su supervivencia criminal no fue mérito propio, fue consecuencia directa de un sistema policial arcaico y burocrática y tecnológicamente insuficiente. Estas características lo conectan con otro asesino en serie alemán de la época, Fritz Honka.
Ambos actuaron en entornos urbanos, ambos tenían motivaciones sexuales, ambos estaban al margen de la sociedad y ambos fueron capturados por accidentes domésticos. Honka por un incendio, Kroll por una tubería atascada. Las coincidencias apuntan a un arquetipo específico de la Alemania de la época: depredadores invisibles, beneficiados por una sociedad fragmentada y una policía sin medios modernos. La gran diferencia entre ellos está en la selección de víctimas. Honka tenía un patrón claro: mujeres de su entorno habitual, sobre todo trabajadoras sexuales. Kroll no, su depredación era oportunista, errática y profundamente ligada al momento. En conjunto, el caso de Joachim Kroll muestra cómo un agresor con una mente limitada, un mundo emocional empobrecido y una fantasía sexual mutable puede permanecer activo durante años cuando el contexto histórico, social y policial lo permite. Su trayectoria no está marcada por la genialidad, sino por la combinación entre su propia desconexión moral y las grietas de una época que aún no sabía cómo identificar ni combatir a depredadores como él. Desde la criminología, su caso es relevante por varias razones. Es un ejemplo patológico de cómo puede desarrollarse y escalar una fantasía violenta cuando no hay freno externo. Es una prueba del coste real de las fallas institucionales cuando la investigación criminal es descoordinada y precaria. Y es sobre todo un recordatorio de cómo la invisibilidad social puede funcionar como el mejor camuflaje para el horror. Y este es el caso de Joachim Kroll, un hombre gris, irrelevante, casi invisible. Durante más de 2 décadas caminó entre fábricas y escaleras, cruzándose con vecinos que lo saludaban sin saber que estaban frente a un asesino. Mientras la vida seguía su curso, él elegía, mataba y volvía a casa como si nada. No conservaba recuerdos, no buscaba cuerpos para poseerlos, solo quería ese instante, el momento exacto en que la vida se apagaba, porque para él todo terminaba ahí. Después de eso ya no había deseo, solo carne inerte. No era inteligente, no era brillante, ni siquiera era cuidadoso, pero durante más de 20 años nadie lo detuvo. Kroll no fue uno de esos asesinos envueltos en misterio, ni un monstruo de leyenda con apodos que cruzan generaciones. No era un rostro en los periódicos, ni un hombre que generara fascinación mórbida. Fue mucho peor. Un hombre pequeño, roto, que pasó desapercibido porque nunca pareció importante. Y quizá ese sea el verdadero terror, cuando el mal no necesita esconderse, porque nadie lo está mirando. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Criminología en Serie. Si te ha gustado, te invito a dejar tus valoraciones y comentarios. Ayudan muchísimo a que este proyecto siga creciendo y llegando a más personas. Puedes encontrarme en Instagram, TikTok, X, Threads y Facebook como Crimi en Serie, donde comparto contenido extra sobre los casos que analizamos. Y si prefieres evitar las redes, puedes visitar criminologiaenserie.com para leer mis artículos o unirte al canal de WhatsApp, donde comparto todas las novedades y material adicional del podcast. Y atención, porque la semana que viene habrá un episodio exclusivo para fans que no se va a querer perder nadie. Es un caso con muchísimas teorías, una red enorme detrás y una investigación a fondo que me ha llevado muchísimo trabajo. De verdad que va a ser muy interesante y será el primer caso no resuelto del que hable en el podcast. Gracias como siempre por estar al otro lado. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie.